Amigos, bienvenidos como siempre a su espacio Reflexineando. En unos pocos días va a estrenarse la más reciente película del alemán radicado en Estados Unidos, Roland Emmerich, quien tiene pues realmente una carrera de puro churro muy entretenido. Y no vamos a hablar precisamente de la filmografía de Emmerich porque pues poco podríamos decir de Godzilla, de 2012, del Día de la Independencia. Pero sí me hizo pensar que esta película que va a estrenar, que se llama Batalla en el Pacífico, pues es sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el ataque a Pearl Harbor particularmente. Y en ese sentido me parece importante retomar algunas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque este año estamos cumpliendo 80 años de el que quizá fue el movimiento armado con más repercusiones de carácter internacional. Entonces es un tema que se ha dado muchísimo, lo han abarcado infinidad de directores, muchos de ellos de importancia, como Clint Eastwood, por ejemplo, pero fue difícil la selección, me parece, pero voy a abarcar 5 películas imprescindibles sobre el tema de diferentes procedencias, de diferentes épocas, que me parece que retratan diferentes enfoques sobre una problemática que tuvo 1000 aristas distintas. Esta semana en Reflexineando. Siguiendo un orden estrictamente cronológico, vamos a empezar con Casablanca, una película estadounidense dirigida por Michael Curtiz, filmada en 1941, que como solía pasar en esa época, en el Hollywood clásico, pues tenía mucho más peso, mucho más injerencia el productor, en este caso Hal B. Wallis, quien tomó la decisión de hacer una adaptación de una obra de teatro que todavía no se había estrenado y que por lo tanto pues les resultó ciertamente barato el guión y contratar a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman para protagonizarlo. En realidad la Warner Brothers, que era el estudio correspondiente, pues no tenía muchas expectativas acerca del proyecto, era un proyecto muy modesto que incluso el guión se fue trabajando sobre la marcha y habría que mencionar que fue pues todo un impacto y con el paso del tiempo ha crecido en importancia. Es una película, es un drama romántico que habla de, sobre todo, y la incluyo en esta lista por esa razón, cómo impactó al habitante promedio, al ser humano común, una guerra de estas características sin realmente tener un contacto pues estrictamente directo con el conflicto. Estamos hablando de una pareja que pues radicaba en París y que a raíz del conflicto tienen que separarse y dirigirse a distintos lugares y él acaba en Casablanca, al norte de África, y el destino hace que se la vuelva a encontrar años después, ya casada y con miras a irse a Estados Unidos con su nuevo esposo, por lo que él pues les consigue la visa para hacerlo. Es una película triste, ¿no? Es un drama romántico que pues finalmente habla de un romance que no logró consumirse por efectos de la guerra y que ha ido creciendo en importancia con el paso del tiempo hasta convertirse en todo un clásico del Hollywood de aquellos años. Seguimos con una película que para algunos es considerada como la iniciadora del neorrealismo italiano y se trata de Roma, Ciudad Abierta, dirigida por Roberto Rossellini en 1945, que al igual que Casablanca pues tiene valor de entrada porque fue filmada durante el conflicto. Pues trata pues básicamente de una historia coral, es decir, varios personajes tienen cierta importancia dentro de la historia, pero está centrada sobre todo en los hombros de una mujer embarazada, un sacerdote y el líder de la resistencia en Roma durante el conflicto. Aquí hay que resaltar sobre todo pues que es la principal o la pionera exponente de una corriente estética que fue sumamente importante y que sigue teniendo impacto en el cine contemporáneo, que es el neorrealismo italiano, que consiste pues básicamente en filmar en condiciones un tanto precarias, sin mucho presupuesto, con luz natural, con actores no profesionales, con sonido de estudio para evitar gastos de sonido en la producción, etc. De tal manera que resulte en un producto casi documental, porque de hecho las historias tienden a ser muy simples, muy cotidianas, pues aprovechando lo que está sucediendo en el momento. Entonces Roma Ciudad Abierta pues es una exponente de este movimiento al 100%. ¿Por qué? Pues porque se hizo apenas con $25,000 de presupuesto recaudados con mucho esfuerzo y pues representa esta parte dura, esta parte difícil de cómo impactó al ciudadano promedio, ahora sí directamente, no como en Casablanca que era un impacto indirecto, directamente a los habitantes. ¿Por qué? Pues porque finalmente en la película terminan muertos los tres. Entonces estamos hablando de una película muy cruda, desvestida totalmente de cualquier tipo de artificio estético y dramático, ¿no? O sea, lo que busca Rossellini es mostrar
tal cual lo que ocurrió pues, en el movimiento, porque de hecho las 3 anécdotas están basadas en hechos reales. Cuando uno piensa en las mejores películas sobre un conflicto armado en donde hubo millones de muertos, pues difícilmente puede ocurrirse que las mejores exponentes estén en un género como el de la animación. Pero así es, porque nuestra siguiente elegida es La tumba de las luciérnagas, una producción de anime, una producción japonesa dirigida por Isao Takahata, que pues habla de dos hermanos, un adolescente y su hermanita de 4 años, que viven durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Su madre es asesinada en un bombardeo estadounidense y acaban viviendo con una tía con la cual no se acomodan porque la tía pues no los trata muy bien y acaban yéndose a vivir pues prácticamente a una cueva ellos solos, hasta que pues mueren de hambre. No les estoy contando un spoiler porque la película está contada como un flashback, es decir, desde el principio sabemos que el fantasma del protagonista está contando lo que vivió con su hermanita. De verdad es una película de entrada, o sea, es como ambivalente la situación, porque de entrada es una película visualmente muy muy bonita, uno de los mayores logros de anime que haya yo visto, y por otro lado es una película tremendamente fuerte, es deprimente, uno la padece todo el metraje, porque realmente es muy triste lo que se ve, sobre todo porque uno se percata de que no es que él esté protegiendo a su hermanita, porque todo el tiempo está buscando la forma de que ella no se dé cuenta las rudas circunstancias que están viviendo ambos a causa de la guerra, sino que es al revés, ¿no? O sea, la hermanita lo ayuda a él, ¿por qué? Porque ella representa la forma en que él se olvida de la guerra, ¿no? Concentrándose solamente en ella. Entonces, no se pierdan La tumba de las luciérnagas porque realmente es una joya del tema de la Segunda Guerra Mundial. Y después de que Steven Spielberg llevara pues cerca de 15 años demostrándole a Hollywood que nadie sabía hacer películas de fantasía como él y haber obtenido reconocimiento internacional por ello, decidió ponerse serio y filmar una película que le ganaría todos los premios habidos y por haber al hacer La lista de Schindler, una película de 1993 que pues resultaba un proyecto personal muy cercano porque él mismo es judío. Y la película, pues como ustedes sabrán, retrata los esfuerzos de un empresario, Oskar Schindler, por salvar a la mayor cantidad de judíos posible al contratarlos para su fábrica que se dedicaba precisamente a hacer armamento. En este sentido, la película pues, fue muy ambiciosa estéticamente, porque de entrada porque dura más de 3 horas, en segundo lugar porque está filmada prácticamente en blanco y negro. Entonces, pues Spielberg iba con todo para demostrar que también era un cineasta de prestigio y no solamente un cineasta de entretenimiento. Y lo logró, sí, o sea, sí se ve un poco presuntuosa, pero pues realmente es una película que se deja ver con mucho agrado, que tiene una sensibilidad particular, precisamente porque el tema le atañe directamente. Entonces es una película que vale mucho la pena verse, sobre todo por su acabado plástico, ¿no? Repito, visual y musicalmente con la partitura de John Williams es una joya, ¿no? La fotografía de Janusz Kaminski también vale muchísimo la pena. El tratamiento es un poquito más rebasado de lo que uno desearía en cuanto a drama y tragedia se refiere, pero pues lo que sí hay que reconocerle a un cineasta que tiende a ser cursi es que mostró las cosas como eran y por más fuerte que pudiera resultar la película al final, pues Spielberg entregó lo que se requería en cuanto a rudeza, tomando en cuenta la temática que estaba abordando. Y nuestra última película sobre la Segunda Guerra Mundial es, al igual que La lista de Schindler, un proyecto muy personal de alguien que no solamente era judío, sino que de niño vivió parte de los efectos de la Segunda Guerra y del holocausto del nazismo. Y estamos hablando del Pianista, una película de Roman Polanski del 2002, una coproducción de varios países de Europa por sacar un proyecto pues tremendamente realista, ¿no? Es una película que resalta sobre todo por su carácter casi periodístico de un asunto que está basado en la autobiografía del personaje central de la película, que pues simplemente eso es lo que trata, ¿no? El filme. Pues la manera en que un pianista, un joven que se dedicaba a tocar el piano y que vivía con toda tranquilidad junto con su familia en Polonia, pues tuvo que sobrevivir años tras escapar del gueto para ser llevado al campo de concentración, tuvo que sobrevivir por años
en la Varsovia de esa época, escondiéndose, refugiándose, comiendo lo que podía y evitando encontrarse precisamente con soldados alemanes hasta que la guerra terminó. En ese sentido, la película de entrada pues es sumamente notable porque la actuación protagónica de Adrien Brody es realmente notable, ¿no? O sea, él llena los zapatos absolutamente de este personaje y nos hace vivir pues todas las penurias que está viviendo el personaje y realmente nosotros estamos junto con él, ¿no? Padeciendo todas estas circunstancias. Y mencionaba yo que parte de esta dosis de naturalidad, de realismo, de honestidad, se debe a que quizá era la obra más personal de Polanski. Esta película le trajo pues el reconocimiento hollywoodense que Polanski estuvo buscando desde los 70 y se le dio el Oscar como mejor director a pesar de que él no podía pisar Estados Unidos pues, por cuestiones legales. Vale muchísimo la pena porque nos hace reflexionar acerca de la falta de humanidad, ¿no? Y los alcances que puede tener un conflicto como este en las personas que, pues, sin deberla ni temerla, acaban siendo víctimas, ¿no? de una guerra de carácter político. Muchas gracias como siempre por su atención y su compañía, amigos. Por favor, no olviden visitarnos en nuestras redes sociales para decirnos qué les parece el contenido del canal y sugerirnos algunos temas que podamos abarcar en él. Y además, pues no olviden también suscribirse a YouTube para que sigamos creciendo como comunidad y el canal pueda seguir en pie. Nos vemos la semana que entra para seguir reflexionando. Hasta luego.